Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a transmitir este miércoles, ¿verdad? Que estamos ya en el último miércoles del mes de julio. Vamos a transmitir en directo, pues, un tema que nos es muy interesante, que a lo mejor te gustaría a ti conocer un poquito más. Vamos a seguir estudiando lo que es el curso superior de catecismo de la Iglesia Católica del Padre José de Arb. Nos quedamos en la pregunta número 27, que se refiere a la necesidad de la fe. Pero antes, como siempre, vamos a pues a darle la bienvenida a todas las personas que en este momento nos están siguiendo en directo aquí en la transmisión de Yo de Católico Super, y que lo podrán ver después diferido en supercatólico. En youtube.com/supercatólico, que es nuestro canal también de videos de evangelización. Bueno, pues agradecemos que algunas personas nos estén viendo, y mientras se conectan otras personas más, vamos a realizar lo que manejamos siempre, que es nuestra oración. Soy Gabriel, soy catequista, tenemos algunos años ya como catequistas, y muy buenas noches a los que se encuentran conectándose en este momento a esta transmisión. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo, a pedirle al Espíritu de Dios que esta noche nos ayude a discernir el tema, nos bendiga para poder seguir adelante, porque esta vida es una vida que tenemos que aprovechar al máximo, que tenemos que luchar porque nuestras cosas que hagamos las hagamos en nombre de Dios, y porque tratemos de hacer las cosas que nos corresponden. Recuerda que lo importante en nuestra vida es hacer lo que Dios quiere, no lo que quiere la humanidad, porque muchas veces la humanidad, la moda, lo que está actual en este tiempo, pues nos quiere llamar, nos quiere atraer, pero no todo lo que está de moda es bueno, no todos los pensamientos, las ideologías, las situaciones actuales, no todas son buenas. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo precisamente el discernimiento para saber qué es lo que le es agradable a Dios. Bueno, vamos a rezar, si son tan amables ustedes desde su casa. Vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, muy bien, pues entonces damos la bienvenida a todos los que ya, algunas personas que conocemos por ahí, que ya se encuentran pues conectadas en este momento. Recuerdan que son 30 minutos. Gracias Pepe Ceballos, ánimo. Igual a ti te digo ánimo ahí desde SHJ Radio, vamos a hacer nuestro comercial acá. Acuérdate de escuchar SHJ Radio, la voz del Evangelio en la red, que solamente tienes que escribir shjradio.com, y desde ahí puedes escuchar en cualquier tableta, en cualquier celular o en cualquier computadora. Bueno, ya hicimos el comercial, conste que ya adelantamos. Bueno, estamos analizando este librito que dijimos que es de un librito muy muy interesante, que aunque ya es un poco antiguo, pues sigue teniendo, como la palabra de Dios, una gran modernidad. Y en la pregunta, o en el tema número 4, que se llama necesidad de la fe, en la pregunta 27 nos dice: ¿es necesaria la fe para salvarte? ¿Será necesaria la fe para salvarme? Y dice el Padre: la fe es de todo punto necesaria para salvarse, porque Jesucristo dice: el que no creyere será condenado. Eso está en Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Te lo repito, la cita bíblica. Dice: el que no creyere será condenado. O sea que tenemos que creer, que tenemos que tener fe, ¿verdad? Pero para lograr esa fe tenemos que creer en quien me va a dar la fe, creer en Jesucristo. Jesucristo dice a sí mismo: quien no cree ya está juzgado. Eso está en San Juan, capítulo 3, versículo 18. Y San Pablo añade: sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en Hebreos. Vean qué interesante, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya le podría decir: bueno, ¿y por qué tengo que tener yo fe? ¿Por qué tengo que confiar en Dios para poder alcanzar la salvación? Bueno, creo que lo podemos llevar a cosas prácticas. Es muy importante que la palabra de Dios tratemos de llevarla a nuestra vida, a nuestras cosas actuales, a las cosas prácticas que nosotros tenemos. Y en cuanto a esto que acabo de leer de la cita bíblica que dice: sin fe es imposible agradar a Dios, pues me hace pensar que, imagínate, si tú tienes confianza en un equipo de fútbol, ¿verdad?
podemos hablar de la selección, ¿verdad? Que es lo que está de moda ahorita. Aquellos que tienen confianza en que la selección nacional va a ganar, tienen, aunque no lo hagan o aunque no lo mencionen así, tienen fe en que así es. O sea, lo creen, y hay algunas personas que lo creen de manera completa, o sea, como que no va a pasar otra cosa sino eso. De tal manera que si al final pues no llegaran a ganar, cosa que ojalá que no, pero bueno, si al final no llegara a ganar la selección, para estas personas tal vez la fe quedaría reducida a nada. Esa confianza que había puesto, esa seguridad que habían sentido de que su equipo de fútbol iba a ganar, queda destruido en el momento en que no se cumple lo que se había prometido de parte del equipo por X circunstancias. Así también podemos aterrizarlo en lo que estamos mencionando el día de hoy. ¿A qué me refiero? En el caso de Dios es distinto. En el caso de Dios estamos creyendo y estamos teniendo fe en un Dios que todo lo puede, en un Dios que todo lo cumple, en un Dios que sin duda alguna tiene y es parte de su misma naturaleza, tiene que hablar siempre con la verdad. Por lo tanto, todo lo que está en las Escrituras, todo lo que está escrito, todo lo que nos ha dicho a través de las Sagradas Escrituras y también desde luego a través del magisterio de la Iglesia, que está inspirada por el Espíritu Santo, todo eso, fíjate bien, nos da la seguridad de que la fe que pongamos en Dios no va a estar tendida o no va a ser algo que el día de mañana pueda destruirse o que el día de la mañana no se pueda cumplir, como el ejemplo que les puse, que a lo mejor no gane X equipo de fútbol, aunque yo tenía fe que iba a ganar. Aquí la fe está dada no en un hombre, de un ser humano propiamente, la fe está dada en Dios. Esa es la importancia. ¿Y por qué entonces tenemos que creer para podernos salvar? Pues porque necesita Dios, y nosotros sobre todo, tener la fe y la confianza plena en Él de que vamos a alcanzar la salvación. Desde luego, como vamos a explicar más adelante, vamos a alcanzar la salvación, pero hay unos requisitos. Aunque ciertamente la palabra de Dios dice, aquel que me reconozca, yo también lo reconoceré, claro que sí, pero también la palabra de Dios nos dice que tenemos que cumplir ciertas cosas cuando nos habla acerca de las parábolas, cuando nos habla del hijo pródigo, que hay que ayudar a los demás, etcétera, etcétera. O sea, no solamente decir, como a veces algunas personas dicen, soy salvo, ¿verdad? Ya me voy a salvar porque yo ya creo en Jesucristo, listo. No, tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros. Imagínate qué fácil decir, creo en Jesucristo, me voy a salvar y voy a hacer lo que yo quiera con mi vida, voy a cometer cualquier tipo de faltas sin arrepentirme, sin ir al sacramento de la confesión y poderlo recibir nuevamente en la Eucaristía. Gracias, muy amable, buenas noches, nos están saludando por allá. Y entonces ahí tiene la pregunta interesante de la 28 que había puesto como título de esta plática. Dice, ¿podemos salvarnos en cualquier fe o religión? ¿Tú qué piensas? ¿Podemos salvarnos en cualquier religión? Es decir, no importa en la religión que yo me encuentre, yo me puedo salvar. Y aquí dice, solo podemos salvarnos en la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la Iglesia Católica. Pero te voy a aclarar algunos puntos importantes. Dice, precisamente respecto a esta fe, dijo Jesucristo, el que no creyere será condenado. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero quien no da crédito al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre su cabeza. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 36. Entonces, queda claro, dice, podemos salvarnos en cualquier fe o religión, y dice, solo podemos salvarnos en la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la Iglesia Católica, en la Iglesia fundada por Jesucristo. Y entonces uno podría pensar, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con las demás personas? ¿Qué va a pasar con aquellos que pertenecen a otras denominaciones, a otras religiones? ¿No se van a salvar? Claro que se pueden salvar. Desde luego que sí, y ahorita vamos a ver por qué. Dice el catecismo, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el 774 al 776 nos dice, siguiendo la enseñanza milenaria de la Iglesia y citando al Concilio Vaticano II,
nos recuerda que la Iglesia Católica es instrumento de salvación universal. Es decir, la Iglesia Católica es el medio para que tú y yo nos podamos salvar. ¿Por qué? Porque aquí dejó instituido Jesucristo los sacramentos. Aquí se reafirman y nos piden que cumplamos los mandamientos de Dios. Es decir, aquí se encuentra toda la armadura de Dios, todo lo que nosotros necesitamos tener para alcanzar precisamente esa salvación. Y dice, esta ha sido la posición de la Iglesia desde sus comienzos y durante sus 2 milenios de existencia. Sin embargo, aquí viene algo importantísimo, sin embargo, si bien en forma general se dice que es necesaria la pertenencia a la Iglesia Católica para la salvación, el Catecismo explica lo siguiente en el capítulo que titula, fuera de la Iglesia no hay salvación. Dice, entendida esta afirmación de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia que es su cuerpo. Es decir, quien se salva dentro o fuera de la Iglesia, se salva por la gracia de Cristo y a través de su Iglesia. Vean qué interesante, es decir, si una persona no es católico, pero, ojo, esto es muy interesante, no es católico no porque haya sido católico y de repente dijo, no, pues ahí en la iglesia, pues no me gusta porque una vez me trató mal un sacerdote, porque me enteré de una cosa, porque no, cuidado hermano, que estamos en la Iglesia Católica porque fue fundada por Cristo y porque Cristo quiere que vivamos en comunidad. Ven qué interesante, ¿eh? Por ahí mencioné la otra vez que había un comentario de una persona en contra de la iglesia y decía, bueno, si tantas ganas tienen de hablar con su Dios, porque pues creo que tampoco él cree mucho en Dios, entonces decía, bueno, pues muy sencillo, comunícate directamente con él y se acabó. Ciertamente, como dije la otra vez, me puedo comunicar con él directamente, de hecho lo debo de hacer, a través de la oración, cuando recibo la Eucaristía y estoy platicando con él. Pero Jesucristo ha querido que vivamos en comunidad, que no estemos solos, que vivamos la fracción del pan en comunidad, la Eucaristía. Por eso, en los Hechos de los Apóstoles, si tú lees los Hechos de los Apóstoles, hay muchas citas bíblicas donde nos hablan que se reunía la comunidad precisamente para compartir la Eucaristía, para compartir el pan. Y no solo eso, compartían también sus recursos. Y no era como una especie de socialismo, ¿verdad? Donde a cada quien le tiene que tocar lo mismo de manera obligatoria. No, porque la gran diferencia que decía un sacerdote entre un socialismo donde a todos se les da lo mismo y en una comunidad como estaban en los Hechos de los Apóstoles, donde se les daba a cada quien algo, pero por amor, no de una manera como imposición, no como algo político, como algo estructural. Por eso entonces Dios nos llama a vivir en comunidad en la iglesia. Pero aquí nos dice que aunque estuviera fuera de la iglesia, repito, no porque no me haya gustado la iglesia, sino porque a lo mejor esa persona que no está en la iglesia nunca conoció a la Iglesia Católica, a lo mejor desde que nació estuvo con sus padres en otra denominación. Sí puede ser. Pero si esa persona vivió sus principios, porque toda religión tiene sus principios, vivió sus principios basados en el amor, sin duda alguna que la misericordia de Dios hará que esas personas, aunque no haya estado en la iglesia, también se salven. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno, compasivo y misericordioso. Pero mucho cuidado si estamos en la Iglesia Católica y decidimos irnos. O también si estamos en la Iglesia Católica y no lo practicamos. Somos como les decía en una ocasión un sacerdote que tenía un programa muy interesante en Mariavisión que se llamaba Católicos Marca Patito. Y él hablaba de cómo ser un católico marca patito, es decir, aquel católico light que nosotros conocemos ahora como católico light, que solamente hace las cosas como convengan. Mencionaba el día de ayer en el Face precisamente de que nosotros no podemos tomar solamente las cosas que nos agradan de Dios. Es decir, si habla de un tema que no me gusta a mí, porque yo tengo otro pensamiento, otra ideología, y en el momento en que me cuestiono sobre qué piensa Dios, digo, no, así no me gusta como piensa Dios de eso. De todo lo demás estoy de acuerdo, ¿ok?
pero de tal tema, de tal situación, no estoy de acuerdo con lo que dice las Sagradas Escrituras, no estoy de acuerdo con lo que nos dice Dios. Entonces, en ese momento, estoy haciendo un Dios a mi medida, es decir, un Dios a la carta, donde yo agarro de Dios lo que me conviene, lo que me interesa, o a veces de varias religiones agarro lo que me conviene, lo que me interesa, y no me pongo a ver que no puedo ser selectivo. Dios no es selectivo con nosotros, Dios nos ama a todos igual. Entonces yo no puedo ser selectivo con las cosas que me convienen, que dice Él, y no con las cosas que no me convienen, ¿verdad? Pero precisamente aquí dice después, sin embargo, la afirmación de que no hay salvación fuera de la iglesia no se refiere a los que sin culpa suya, fíjense, no conocen a Cristo y a la iglesia por Él fundada, ¿ok? Y citando nuevamente al concilio nos dice el catecismo que si estos, ahí viene lo interesante, aunque no estén en la iglesia católica, pero dice, si estos buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida con la ayuda de la gracia hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Pero una persona que pues no sepa cuál es la religión verdadera. Me encontré la otra vez, ya lo platiqué, a un muchacho, que pues lo conozco de cara, que pertenece a otra denominación, se acercó, me trató de platicar, de convencer, le dije, no, pues yo estoy en la iglesia verdadera, yo estoy en la iglesia fundada por Cristo. Se me quedó viendo con una cara de que, bueno, me da esa sensación, ¿y cuál es esa iglesia que yo no la conozco? Desde luego por sus ideologías, toda su familia, si no me equivoco, pertenece a la misma denominación, pero gente como él se le ve en la cara que están al servicio de Dios porque aman a Dios, porque quieren a Dios, porque quieren llegar a su plenitud. Mas tristemente no están en la iglesia verdadera, no están en la iglesia y desprecian sin querer muchas de las veces, pero desprecian muchas de las veces sin querer a la Eucaristía, a la Santísima Virgen María. Es algo muy triste que en las otras denominaciones, cuando hablan de la Santísima Virgen María, yo le pregunté una vez a una persona de otra denominación, me acuerdo hace mucho tiempo, le digo, ¿y qué piensan de la Santísima Virgen María? Y él dice, pues nada así de sencillo. Y uno dice, ¿cómo que nada? Es la Madre de Dios, es la Madre de Jesucristo, el primer sagrario. Es para cualquiera de nosotros honrar a nuestra mamá, es algo extraordinario, o sea, es algo formidable, ¿sí? Y mucho más en este caso, que la Santísima Virgen María es Madre de Jesucristo y que nos ama de manera profunda. Por eso es triste cuando en otras denominaciones no reconocen a la Santísima Virgen María como la Madre de Dios y no le dan el lugar que merece la Santísima Virgen María, como tal, como Madre de Dios, y que nunca haya venido a presentarse por sí sola. Ella ha venido a presentar a su Hijo, es una mensajera de su Hijo. Luego dice, sabemos que Cristo dejó bien especificada la necesidad de la fe y el bautismo para salvarnos. El que cree y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Es muy explícito allá. En la actualidad hay personas que dicen, ¿dónde está tu Dios? Yo no lo veo en ningún lado, por ningún lado. Se están resistiendo a creer. No está ni siquiera dando la oportunidad muchas veces a que Dios actúe en su vida. Por eso, hermano, es importante que tú dejes que Dios actúe en tu vida. ¿Y cómo vas a dejar que Dios actúe en tu vida? Dejándole las cosas que no puedes resolver, sobre todo, a Él. Es decir, tú tienes que dejar y decirle a Dios que tú seas instrumento para otros. Cuando tú eres instrumento de Dios para otras personas, Dios, aunque no debe de ser nuestra intención, pero Dios siempre nos recompensa. Y nos recompensa de la forma que Él cree, ¿eh? Ojo, es importante. A veces yo llego o puedo llegar con mi pergamino de peticiones a Dios. Señor, concédeme esto y esto y esto y esto. Y vemos que no nos concede. Ok, perfecto, entonces nos vamos a otro lado. Nos vamos a otra religión, o yo ya no tengo fe en ti, yo ya no creo en ti porque no me cumpliste lo que yo pedí. Pídelo con fe, pero tomando en cuenta, ojo,
que lo estás pidiendo con fe, pero que le estás dejando a Dios ser Dios. Es decir, le estás dejando a Dios la posibilidad de que te cumpla o que te ayude en esa situación, o bien que te dé la fuerza para poder salir adelante. Entonces, ¿se pueden salvar? Sí, claro. Pero sale esa salvación, fíjate bien, esa salvación de otras de personas que no están en la Iglesia Católica, al final de cuentas sale por la gracia de la Iglesia, porque Dios es un Dios bueno. Y a las personas que no conocen a su Iglesia, entonces a esas personas les ayuda, y si de corazón quieren seguirlo y reconocerlo, también se salvarán. Dice, otro documento del Vaticano II también toca este tema al hablar de nuestra futura resurrección, y dice: el concilio, esto, o sea, la salvación, vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo, eso es muy importante, murió por todos. Claro, por los católicos y por los no católicos, por todos. Y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. O sea, vamos a alcanzar nosotros esa salvación en la medida en que nosotros nos desarrollamos muy bien de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero volvemos a retomar, fíjate bien, ¿sí se van a salvar algunas personas que no pertenecen a la Iglesia Católica? Sí, claro, porque serán juzgados de acuerdo a sus características, a lo que desarrollan en su iglesia y de acuerdo al amor. Pero para los católicos, para nosotros los católicos, que la mayoría que lo está viendo yo creo que es católico, ¿qué ocurre? Entonces, nada más por el hecho de estar en la Iglesia Católica, ¿ya estamos salvados? Como dicen algunos hermanos, ¿ya somos salvos? Dice aquí la pregunta, ¿qué hay que hacer para salvarse? Dice, antes que nada, lo primero dice, desear la salvación. Entonces yo te pregunto a ti, ¿deseas salvarte? ¿En verdad quieres un día estar de manera, bueno, un día porque inicia, pero de manera interminable, de manera perpetua junto a Dios, viendo su rostro y amando y glorificando su nombre? ¿Eso quieres? ¿Quieres salvarte? Debes desear ser salvado por los méritos de Jesucristo nuestro Señor, y además sentirte necesitado de la salvación, porque la salvación es una necesidad. Acuérdate que cuando el Señor nos llame, pues nada más hay de a dos lugares, del cielo y del infierno. Aunque el purgatorio es un lugar transitorio, al final de cuentas, después de que ya pases un tiempo allá, o pasemos un tiempo allá, quién sabe, pues vamos a alcanzar el cielo. Pero precisamente tengo que desear alcanzar la salvación. Tengo que desear llegar a la presencia de Dios. Porque decía un poeta hace algún tiempo, dice, bueno, lo decía con otras palabras, ¿verdad? Yo no soy poeta, así que no me va a salir muy bien la poesía. Pero había un poeta que decía más o menos lo siguiente: después de tantas cosas, después de tanta vida, de todos los problemas y todo, me doy cuenta que no fui feliz. Eso decía un poeta, si no me equivoco, un poeta chileno. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es lo mismo. Después de luchar en la vida, después de tantos problemas, el trabajo, los hijos, tantas situaciones, tanto estrés, tantas cosas, y si al final de cuentas no fui feliz, pero más aún si al final de cuentas no deseé mi salvación, no hice por salvarme, entonces ¿para qué me sirvió tantas cosas? ¿Para qué me sirvió tener tanto conocimiento de materias, de ciencia? ¿Para qué me sirvió tener dinero, tal vez? O simplemente no tener dinero, pero estar trabajando tanto tiempo, si al final de cuentas no alcanzo la gloria de Dios y la salvación. Ponte a reflexionar esto. Y dice, debemos de aprovechar todas las gracias sacramentales. Es decir, para poder alcanzar la salvación, aunque estés en la Iglesia Católica, tienes que luchar por eso. ¡Claro! No podemos agarrar y decir, bueno, como soy la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, pues ya estuvo, no hay ningún problema, yo puedo hacer lo que yo quiera, voy a misa y ya con eso ya la hice. No, dice aprovechar las gracias sacramentales. ¿Qué significa esto? Significa buscar los sacramentos, buscar la confesión, buscar la comunión. Hay gente que a veces pasan años y años y años sin confesarse, años y años sin recibir a Jesús de Eucaristía. Eso es no alimentar el espíritu. Nuestro cuerpo lo alimentamos diario, ¿verdad?
y a veces hasta nos pasamos. Pero nuestro espíritu, ¿cuándo lo alimentamos? A través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios. Y al final de cuentas, te aclaro algo muy interesante, el beneficiado no es Dios. Por más que alabe a Dios, por más que glorifique su nombre, Él no es más santo con lo que yo le diga. Él es santo porque es el santo de todos los santos. Al final de cuentas, lo único que estoy haciendo cuando glorifico a Dios, cuando lo alabo, cuando le doy gracias, cuando platico con Él, es darle su lugar y al final recibo yo las gracias. Claro, porque Dios es un Dios bueno. Es un Dios que nos ama de manera plena, de manera completa. No es un Dios como a lo mejor puede ser algún amigo o amiga que nos decepciona. Muchas veces estamos en nuestro trabajo y resulta que hay un amigo que para nosotros era el super amigo. Era lo mejor en las buenas y en las malas. Y un día nos traiciona o un día nos decepciona. Fíjate que en el caso de Cristo no. Y la mayor prueba de que no lo va a hacer es que murió en la cruz por ti. Que estuvo ahí hasta el último momento. Se pudo haber bajado, pero no se bajó porque deseó ofrecer al Padre nuestros pecados para acercarnos a la confesión. Luego dice, significa que debemos tratar de no caer. Ojo, todos vamos a caer en el pecado, sí, pero hay que hacer lo que el catecismo nos enseña, que es el propósito de enmienda, propósito de no volver a cometer y luchar para no caer en ese pecado, ¿sí? Hoy subí un tema de un padre y en ese nos especifica de una manera muy clara que tenemos que huir de la tentación, que no podemos quedarnos ahí cerca para tentar o dejarnos tentar. Tenemos que luchar porque al final de cuentas lo que interviene es la salvación de nosotros. Luego dice, si en caso que no lo hagamos, nos apartamos del camino de Dios. Para retomar ese camino debemos de hacer el sacramento de la confesión que dijimos. Y para terminar esta hojita dice, y hay que retomar ese camino de conformación con la voluntad divina cada vez que caigamos, pues se requiere también nuestra perseverancia hasta el final. Esto es como una carrera, hermano, es como una carrera. Imagínate que estamos nosotros en unas olimpiadas, ¿verdad? Y tú vas corriendo y el corredor al final, justo cuando falta un segundo, un minuto, desfallece, se cae y al final no llegó a la meta. Es algo similar. Es una carrera que nosotros tenemos que estar en constante lucha para alcanzar un día la salvación. Y vamos a terminar con un pedacito interesante que nos dice en la pregunta 29 para terminar este tema. Dice, ¿qué iglesia tiene la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo? Regresamos al catecismo. Dice, solamente la Iglesia Católica tiene la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo, porque solo ella recibió esta fe de Cristo y de los apóstoles, y la ha conservado sin alteración hasta nuestros días. Qué interesante, ¿eh? Luego dice, al hablar de la Iglesia probamos que esta nunca puede errar cuando enseña la doctrina de Cristo, está auspiciada por el Espíritu Santo, fíjate, y que solo la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Lo sabemos por muchísimas cosas, lo sabemos como hemos mencionado en otros temas, fue fundada por Cristo, se la dejó a Pedro, es donde se ha derramado el Espíritu Santo, es la Iglesia que ha tenido desde Pedro hasta la fecha actual a todos los papas en orden, ¿verdad? Donde hay una persona que es reconocida a nivel mundial como el representante de la Iglesia Católica, cosa que no se recuerda en otras denominaciones. Trata de pensar en otras denominaciones, a ver si sabes quién es el encargado humanamente de esa iglesia, ¿ok? Aquí hay santos incorruptos, aquí hay milagros eucarísticos, aquí hay milagros formidables de santos, si no te invito a que leas, que han intercedido por personas que están en constante sufrimiento. Por ejemplo, un milagro que te podemos decir actual, que lo acabo de publicar, lo acabo de compartir, es que el padre que fue atacado en la Catedral de México, que estuvo tanto tiempo en terapia intensiva, el día de hoy, me parece que hoy o ayer, lo han pasado ya a cama, o sea, ya a cuarto, y que se ha mejorado enormemente. O sea, eso ya es un milagro, ¿verdad? No sabemos si al final cómo va a quedar, si va a quedar bien, si se va a recuperar, pero el que mueve o el que nos da la vida, de quien depende todo,
es Dios. Acuérdate que dice en la palabra que cada uno de nuestros cabellos están contados. Si se te cae un cabello hoy, pues ya lo descontó ahí nuestro Señor, porque ya sabe que tenemos menos. Lo que simboliza ahí, más que el cabello en sí, es que para Él todos somos completamente importantes. Por eso, retomando la pregunta para terminar y hacer un pequeño resumen. Como vimos ahora, la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera donde nos podemos salvar, pero aquellas personas que no conocieron a la iglesia, que no supieron de esta maravilla, pues esas personas hicieron las cosas correctas de acuerdo a su conciencia, a sus principios de su iglesia, también alcanzarán sin duda, si lo hicieron con amor, la salvación eterna. Y nosotros como católicos, aunque estamos dentro de la iglesia verdadera, aunque estamos en la iglesia que da la salvación, si no hacemos las cosas que Dios nos pide, pues ahí nos vamos a quedar en el intento. Por eso, vivir los sacramentos, por eso vivir y cumplir los mandamientos son los que nos van a alcanzar la salvación eterna. Entonces ya lo sabes. Y si algún católico decide irse, pues ahí solamente Dios tendrá la misericordia y Él sabrá si se salva o no. Porque a veces habemos algunos, o hay algún católico por allá, que nada más ocurre algún problemita y ahí nos vemos. Ya me voy porque la iglesia que está allá enfrente, que quién sabe cuál es, pues el pastor dice que vengan todos, que no hay problema, que vamos a bailar y ahí no hay confesión, no tengo que estar hablando y diciendo mis pecados y ahí me siento mejor. No es sentirse mejor, es estar donde debes de estar. Te lo dejo de tarea y ojalá que si hay algún familiar que no es católico, pues le hagas ver de alguna forma que debemos de estar en la iglesia que fundó Cristo. Que no se trata aquí de competencias, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Una vez le preguntaron a un obispo y no cree que son muy pocos católicos. Hace poquito lo transmití cuando hubo lo que es el evento aquí en Campeche de eucarístico. Y decía el padre, pues cuéntelos usted, ¿sí? O sea, no se trata de ver hay muchos, hay pocos. Se trata de que los que estemos en la iglesia estemos cada día más conscientes de la doctrina, del catecismo, de la fe y de lo que tenemos que conocer de nuestra iglesia, del magisterio de la iglesia. Porque un católico que no está preparado, acuérdense la frasecita esa, católico, futuro protestante. Católico que no está preparado, pues huele a protestante, porque en cualquier momento va a llegar alguien y lo va a golpear y le va a decir, oye, vente con nosotros, y esa persona va a decir, pues vamos, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale tu fe? ¿Cuánto vale tu confianza? ¿Cuánto vale tu amor a Dios y a la iglesia? Bueno, lo dejamos hasta ahí. Te dejamos de tarea entonces que lo analices, por favor. Y si te gustó, te pido por favor que lo compartas. Bueno, ha bajado antes teníamos pues a lo mejor como unas 150 reproducciones. Cuando nos acompaña el padre Ricardo, pues aumenta al doble, ¿verdad? Pues es algo lógico y está bien. Pero últimamente, pues nada, tenemos 80. Bueno, no le hace. Aquí lo importante es que lo veamos algunos y que los que lo vean, pues les quede algo por ahí. Algo que les pueda ser útil en su mente, en su corazón, en su espíritu. Te recuerdo que el próximo viernes, si todo está bien, pues vamos a transmitir con el padre Ricardo Hernández Tinoco, porque pues él nos tiene siempre lo que es el resumen del periódico de Nuestra Voz y las últimas noticias que se manejan aquí, sobre todo en la diócesis. Muy bien, que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches y descansen. Es muy importante, vea, yo tengo ya muchas ojeras, ¿verdad? Por mucha chamba que he tenido últimamente, pero en el caso de ustedes no, descansen, aprovechen y pídanle al Señor antes de dormir siempre, pedirle perdón por las cosas que cometemos mal, por los pecados de omisión, por las cosas que no hacemos, para que el Señor nos ayude. Hasta mañana, no hasta mañana, no, hasta el viernes, que el Señor les bendiga y que la pasen muy bien. Saludos y compártelo. Nos vemos.